100% en vivo por medio de Facebook Live. Más información en www.bogotaturismo.gov.co Festour Bogotá 2020. ¿Pensando en estudiar turismo, hotelería o gastronomía? Te invitamos a participar en el Bogotá Festour 2020, la primera feria virtual de educación superior en turismo, hotelería y gastronomía. Aquí encontrarás 5 días de conocimiento y experiencias académicas, 16 universidades, 6 entidades, 4.000 estudiantes, 5 conferencias nacionales, 2 conferencias internacionales, 30 actividades, 100% en vivo por medio de Facebook Live. Más información en www.bogotaturismo.gov.co Festour Bogotá 2020. ¿Pensando en estudiar turismo, hotelería o gastronomía? Te invitamos a participar en el Bogotá Festour 2020, la primera feria virtual de educación superior en turismo, hotelería y gastronomía. Aquí encontrarás 5 días de conocimiento y experiencias académicas, 16 universidades, 6 entidades, 4.000 estudiantes, 5 conferencias nacionales, 2 conferencias internacionales, 30 actividades, 100% en vivo por medio de Facebook Live. Más información en www.bogotaturismo.gov.co Festour Bogotá 2020. Buenas tardes para todos. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Turismo, les damos la bienvenida a la 10ª conferencia de la Cátedra de Turismo IDT Preparando mi Futuro. Mi nombre es Natalia Cadena, coordinadora del programa Colegios Amigos del Turismo para Bogotá, y el día de hoy tengo acompañante para presentar en esta transmisión, junto con Laura León del Colegio República de Panamá, como moderadoras, vamos a acompañarlos. Bienvenida, Laura. Gracias, Natalia. Bueno, yo estoy aquí para recordarles principalmente la metodología que han venido trabajando en esta cátedra, y es la del link de asistencia, que se encuentra siempre principalmente anclado 15 minutos después de que empieza la cátedra, y para los que no la encuentran, en el lapso de los 15 minutos le pueden escribir al correo de jenny.avendano.idt.gov.co y al correo de natalia.cadena@idt.gov.co. Sin embargo, pues yo he visto que en las cátedras, por lo general, siempre tenemos compañeros súper buena onda que copian y pegan el link. Igualmente Jenny y las profesionales que se encuentran en el chat siempre nos lo están reenviando, así que, bueno, por eso generalmente nunca hay problema. También quiero invitarlos a que nos escriban sus inquietudes, sus preguntas, sugerencias, todo lo que se les ocurra por el chat, porque las profesionales Jenny y la profe Carolina van a estar respondiendo y van a estar ahí como anotando las preguntas para el final. Se deja un tiempito de 10 minutos para que la profesional que nos va a contar acerca de la cátedra de hoy nos ayude a responder estas inquietudes y estas preguntas que todos tienen. En la tarde de hoy, como de costumbre, nos acompañan 2 profesionales, intérpretes de lengua de señas colombianas del colegio en el que yo estudio con orgullo, República de Panamá de Bogotá. Ellas son Mayarly Rondón y Silvia Valdés. También quiero recordarles que en el micrositio de la cátedra ya están las guías de trabajo de las sesiones anteriores, que además son didácticas y es como un repaso muy general. Entonces es muy bueno que las hagamos, y las personitas que están como en pasantías es muy bueno que tengan pendiente eso y busquen el micrositio.
Y bueno, yo quiero recordarles que la trayectoria de esta cátedra, en las conferencias anteriores hemos aprendido conceptos básicos del turismo, de estructura y superestructura del turismo. También nos acercamos a conocer y a comprender el turismo comunitario, que es supremamente importante e interesante, y las oportunidades que este tiene en la reactividad del sector. Estudiamos sobre el código ético del turismo, que no solo es importante para los que queremos trabajar en turismo, sino también para los viajeros, para que sepamos qué normas y qué ética debemos tener al momento de viajar y de interactuar con las comunidades entre nosotros mismos. Eso es supremamente importante. Entonces, también vimos turismo responsable, que es bueno tenerlo en cuenta, qué prácticas debemos tener al momento de hacer turismo y de ofrecer ese servicio. Y nos empoderamos del tema con turismo incluyente y accesible, que también está perfecto porque en esta cátedra tenemos accesibilidad, que nos encanta muchísimo, y seguridad turística. Aprendimos de turismo cultural y además nos divertimos un montón. Para los que estuvimos en la cátedra número 8, nos divertimos muchísimo porque además estaba una música espectacular, así que yo creo que todos estábamos ahí súper vacilando y divirtiéndonos. Y por último, tuvimos una cátedra de innovación turística, que fue espectacular porque, bueno, lo que nos decían básicamente era que teníamos que ser muy proactivos y trabajar mucho por lo que queríamos. Entonces, bueno, esto es súper importante. Todo esto que nos influye en estas cátedras a mí personalmente me fascina. Y bueno, en la tarde de hoy estaremos hablando sobre planificación turística con una profesional que nos va a hablar sobre este tema, que es un poquito extenso y complejo, pero que nos va a servir muchísimo. Así que yo les quiero pedir que por favor estén muy atentos y tomen nota, por favor, porque esto nos sirve mucho. Entonces, Natalia, te dejo a ti para que nos sigas contando. Gracias, Laura, por ese resumen, me encantó, muchas gracias. Y bueno, como decía Laura, efectivamente para el día de hoy y para esta apasionante conferencia hemos invitado el día de hoy a la profesional Beatriz Pérez. Ella es profesional en finanzas y relaciones internacionales, con maestría en gobierno y políticas públicas. Ella posee más de 10 años de experiencia profesional relacionada con la gestión del turismo. Actualmente, Beatriz hace parte del equipo de la Subdirección de Gestión de Destino encargada del desarrollo de planes de acción para los productos turísticos de Bogotá. Ella se desempeñó durante 3 años, desde el 2015 al 2019, como gerente de competitividad y apoyo a las regiones en el Fondo Nacional de Turismo. Durante el periodo del 2009 al 2015, Beatriz estuvo vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo, como encargada de la formulación de 6 políticas públicas y planes de turismo nacional, así como de la coordinación del Programa Nacional de Turismo Comunitario. Desde el año 2015, Beatriz pertenece a la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externada de Colombia, como docente de hora cátedra en módulos como Gobernanza para el Turismo y Formulación de Proyectos, y a cargo de materias como Normatividad y Legislación del Turismo, Competitividad y Sostenibilidad y Planificación Turística. Previo a su experiencia en la gestión del turismo, Beatriz trabajó en temas relacionados con la interlocución y desarrollo de programas con comunidades étnicas, desde la Dirección de Etnias y Subdirección de Asuntos para las Comunidades Negras, afrocolombianas raizales y palanqueras del Ministerio del Interior. Beatriz, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esa introducción. De verdad que muy complacida, muy contenta de poder estar acompañándolos hoy en esta 10ª sesión, creo ya, de la cátedra Preparando mi Futuro, y básicamente pues muy contentos porque finalmente el programa Colegios Amigos del Turismo consideramos que es una de nuestras bases y pilares para hacer de nuestro futuro, de nuestro turismo a futuro muy competitivo, y sabemos que aquí ahí está pues ese semillero de lo que nos viene en materia de diferentes aspectos en el desarrollo del sector. Básicamente, como lo decía un poco en la introducción, hoy tendremos la cátedra dedicada a planificación turística. Un poco, de pronto lo ven como un poco denso, pero no es que esté denso. Básicamente la planificación condensa y va a reunir todo esto que ya ustedes han visto en estas últimas cátedras en materia de turismo cultural, de turismo comunitario, en materia de innovación, de turismo accesible, todos los elementos del código ético, de seguridad turística. Todo esto que ustedes en estas últimas cátedras han visto debe siempre estar condensado en un proceso de planificación.
presentación y que ya pues a lo largo de estos minutos que vamos a tener de interacción vamos a saber de qué se trata un poco más. Siguiente. Pero básicamente, más allá de entrar en, pues, en estos temas y detalles de cuáles son como esos elementos de la planificación, yo sí quiero hacer una pequeña introducción a todos ustedes. Tal vez muchos ya conocen estas cifras y quisiera como contarles por qué es importante planificar. Primero, nuestro sector turístico, hoy día, no solamente en el mundo, sino en Colombia, hemos hablado hasta febrero del 2019, que es un sector prioritario para el desarrollo de las naciones, para el desarrollo económico del mundo en general, y pues es un sector que mueve una cantidad de recursos, es el sector que genera 1 de cada 10 empleos en el mundo. Entonces, generamos unas sinergias y unas necesidades importantes para decir, es importante, es prioritario, y nosotros en el país y en Colombia, donde tenemos tanto potencial, pues tenemos que hacerlo bien. Digamos que hasta diciembre del 2019, el 2019 fue uno de los años en que el turismo creció un 4%, y si ustedes lo ven en los últimos 10 años, este sector en el mundo ha venido creciendo a manera agigantada. Tendríamos más de 1.500 millones de llegadas de viajeros alrededor del mundo, y esto nos hace de pensar en que esto seguramente no surge de la nada y que de repente a todos se nos ocurrió coger una maleta y arrancar. No, para esto han tenido que haber una conjunción de factores entre aquellos que hacen empresa y aquellos destinos, los territorios a donde llega la gente, cómo se prepara para que esto pueda suceder y cómo trabajamos en conjunto y en sinergias para que realmente haya ese movimiento de personas alrededor del mundo. Entonces, básicamente de ahí nos vamos entrando en lo que es la planificación. Pronto ustedes desde el colegio, ahorita como lo van dimensionando de a pocos, pero desde sus territorios, y desde hoy están, porque tengo claro que no solamente acá en Bogotá, sino pues de diferentes partes del país nos acompañan, ustedes desde sus territorios van viendo cómo pueden generarse esas sinergias. Siguiente. Y ya entrándonos en materia nacional, si vemos en el 2019, incluso nuestro sector creció por encima de lo que crece, el crecimiento mundial fue del 4%, y nosotros crecimos por encima de esa cifra. Tuvimos 4.5 millones de visitantes no residentes en el país, en donde Bogotá fue la primera ciudad de Colombia con mayor número de estos visitantes. Tuvimos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hizo un ejercicio juicioso también un poco de desagregar estas cifras, y cuando hablo de desagregar de pronto en un lenguaje un poco más técnico, quiere decir de encontrar de dónde vienen cada uno de estos turistas y empezar como a mirar ¿cuál es esa proveniencia? ¿De dónde estamos recibiendo visitantes, no residentes, extranjeros? Y también se hizo un ejercicio de tratar de no confundir todos aquellos que vinieron a Colombia por turismo, o aquellos como por ejemplo un cierto porcentaje de la población venezolana que todos nosotros hemos visto a través en los últimos años, cómo ha llegado una migración importante o un traspaso de fronteras diariamente. El ministerio, se trataron de hacer como estas métricas entre el DAN, el Ministerio y Migración Colombia para determinar que efectivamente lo que estamos diciendo son personas que vinieron con el concepto turístico. Siguiente. Siguiente. Y esto nos llevó a decir que pues hasta enero del 2019, pues tuvimos, hasta enero del 2020 tuvimos un sector maravilloso en donde vemos esta cantidad de movimiento alrededor del mundo, y no solamente en el mundo, sino en Colombia, y lo encontramos como un sector importante de nuestra economía nacional, un sector que tiene de verdad las características para generarle al país, a nuestro país, importantes ingresos, para generarle empleo a la comunidad, para generar trabajo dentro del país. Pero ¿qué pasa? Pues ya todos lo sabemos, llegó febrero del 2019 y nuestro panorama cambia. Infortunadamente es un momento en el que decimos, ¿qué pasó? Pues el mundo, como todos lo sabemos, y pues por eso estamos hoy aquí en una cátedra virtual,
plantearse cuáles serían como las nuevas actividades, así qué podríamos hacer, y teníamos que hacer un alto en el camino y parar. Como sector tuvimos que parar, tuvimos que decir, no vamos a seguir, tenemos una pandemia, sabemos las consecuencias, ahora pues nuestra tarea será en este tiempo alistarnos, prepararnos de ver qué es lo que va a pasar y empezar a pensarnos cómo vamos a volver a entrar. Y ese pensarnos cómo vamos a volver a entrar es lo que nos hace hablar hoy de planificación, de decir, necesito empezar a encontrar cómo voy a definir mi futuro. El futuro de un país que dijo y le ha puesto, y unas naciones en el mundo dijeron le ha puesto a desarrollar como tal. Tenemos, y empezamos a también, y para planificar, empezar a ver ¿qué será eso nuevo que nos está trayendo esta pandemia? ¿Cuál será esa oportunidad de mejora de nuestro sector siguiente? En la que podamos decir, esto es lo que vamos a hacer y vamos a planificar. Entonces vemos unas cifras que las traemos de todas maneras porque es importante verlas, pero vemos cómo, y los que están ya un poco en 10º y 11 entenderán un poquito de lo que son tener cifras de crecimiento negativo, de pronto los más pequeños. Esto no más quiere decir que retrocedimos, que si antes teníamos un montón de llegadas en el mundo, pues esas llegadas se paralizaron porque no hay aeropuertos, no hay viajes, no hay por dónde avanzar en el sector y sencillamente tampoco podemos hacerlo porque estamos en unas condiciones que sanitariamente no nos las permiten. Entonces, este es como el nuevo panorama, pero el nuevo panorama, digamos que nos pone en algo muy, muy interesante y es a pensarnos cómo va a ser nuestro futuro y qué queremos. ¿Cómo quiero mantener este sector que ya tenemos claro de tiempo atrás con esas cifras? Es importante para el crecimiento de un país. Es importante por cuando hay un potencial, sobre todo ya ustedes lo vieron en las cátedras, la que vieron con John, por ejemplo, en turismo cultural, toda esa riqueza cultural que nosotros tenemos como nación y que qué bonito poderla mostrar al mundo y poder generar sinergias y que sean otros quienes vengan y puedan ver de esto. Y qué importante es mostrar todo ese patrimonio que hoy nosotros tenemos, o qué importante es mostrar toda esa diversidad natural que también tenemos en el país. Pero pues en este momento no podemos hacerlo, pero sí podemos prepararnos para eso, ¿verdad? Siguiente. Y esa preparación depende mucho de identificar qué queremos. Siguiente. Aquí. ¿Qué queremos como país, como mundo? Y saber aquellos que les gusta viajar, lo que nosotros en el técnico llamamos demanda, que son no más que aquellos que les gusta, que son aquellos clientes potenciales, o sea, ellos que les gusta viajar y que quisieran venir a Colombia o a otras naciones, es ¿qué van a empezar a buscar? Y la pandemia, el COVID, nos trajo que hoy vamos a tener unos viajeros más conscientes en busca de confianza y seguridad. Vamos a querer eso dentro de nuestro imaginario de viaje. Cuando pienso en viajar, pienso en seguridad y confianza. En que definitivamente las posibilidades, de acuerdo como nos lo va dando un poco la pandemia, nos va a llevar a visitar lugares más cercanos, a empezar a explorar esos espacios naturales y rurales. Entonces ya yo empiezo a pensarme que aquella gente que vive cerca a mi territorio, no tan cerca de pronto, pero sí en algunas horas, eso, ahora sí va a querer explorarme un poco más. Entonces empiezo a pensar cuáles son esos elementos que pueden venir dentro de lo que ya quiero yo como en el imaginario de turismo. Y definitivamente unos turistas más conscientes del cuidado de la salud, del bienestar, de la naturaleza, de lo que tenemos, del entorno. Si hay algo que nos ha dejado estos momentos de cuarentena es ese pensar en que yo ya no puedo ser el turista que solamente pienso y voy a que me atiendan. Es como esa forma y esas posibilidades de viaje pueden hacer que haya un intercambio real de relaciones humanas, pero de relaciones humanas conscientes y que le den la posibilidad de desarrollo a unos, pero manteniendo en unos entornos salubres, de bienestar. Siguiente. Sí. Y en esto, pues definitivamente volvimos al esquema inicial.
Y cuando traigo acá este cuadro que ustedes van a ver, pues un poco ya les voy a explicar de qué se trata, es básicamente un resumen de lo que los teóricos por mucho tiempo han dicho cómo debemos planear nuestro futuro, cómo debemos planificar el futuro turístico y cuáles son entonces esos paso a paso, cuáles son para poder desarrollar turismo en un país. Y básicamente entonces empezamos en un esquema grande de analizar la oferta y la demanda, y cuando hablamos de oferta, hablamos de todas aquellas servicios, actividades, proveedurías que podemos dar a aquel que nos visita. Y cuando hablamos ya de demanda, es todo aquel que nos visita y que es nuestro cliente potencial. Digamos que eso es en un argot técnico de economía, pero ya en la práctica a esto es que nos referimos. Y entonces debemos centrarnos en el entorno como ya encontré, todo ese millón, más de 1.500 millones de personas en el mundo andando, no llegaron porque sí, es porque detrás de eso viene todo un equipo humano, técnico y demás que dice, voy a hacer posibles las realidades de viaje en el mundo. Y esas posibilidades va desde encontrar quién me va a dar el servicio de transporte, quién me va a dar los servicios de alojamiento, cómo voy a tener cuidados mis atractivos, identificar cuántos atractivos tengo. Voy a saber, y cuando hablo de atractivos son todos estos sitios espectaculares que nosotros en el país y ustedes en sus territorios ya habrán identificado, pero que queremos que no solo que los vengan a visitar, sino que también los queremos conservar, ¿verdad? Entonces, eso hace parte, pues, como de todo ese universo turístico y es lo que los teóricos llaman el proceso de desarrollo turístico. Coger todos esos grandes elementos y unirlos y partimos de un primer gran paso que se llama la planificación, que la planificación me permite organizarme y saber qué quiero, qué tengo, cómo lo voy a mostrar y cómo lo voy a cuidar también. Entonces, eso me permite saber qué quiero. Por otro lado, voy a querer saber cuánta gente quiero acá en mi territorio, qué tipo de personas quiero que estén en mi territorio, a quiénes les gusta este tipo de atractivos que tengo dentro de mi territorio. Entonces, esto me empieza a generar un mundo de situaciones y de complejidades en las que uno dice, aquí esto es lo que voy a planificar y eso es lo que voy a hacer. Yo le digo mucho a mis estudiantes de turismo que se sientan muy orgullosos en la universidad, porque tal vez cuando yo estudié en el colegio, cuando yo terminé el colegio, hace varios años ya, no les voy a decir cuántos, cualquiera que dijera de pronto, voy a estudiar turismo, de pronto salía por allá alguno que te decía la mofa, ay, pues sí, se va a ir de paseo. Ok, el que está sentado hoy en una banca estudiando turismo se da cuenta que no es solamente ir de paseo, hay que ir a reconocer atractivos, eso sí es verdad, hay que ir a conocer para poder planificar, pero lo que hay detrás es un universo de actividades importantísimas para hacer posible una experiencia de viaje, para hacer posible que otro sea feliz a través de un viaje. O sea, es crear felicidad y crear felicidad no es por de la nada, porque imagínense ustedes una playa que nadie la planificó, que nadie pensó cómo se iba a organizar. Y eso nos pasó mucho en el pasado, en muchas de nuestras playas. Y también, por ejemplo, en muchos de nuestros territorios arqueológicos y en muchos de nuestros territorios de selva, que de pronto pensamos que era muy fácil que vinieran y cualquiera viniera a conocerlo, pero no había un orden, una organización de cómo preservarlo. Entonces, de eso se trata un poco la planificación, empezar a organizarnos para poder entender cómo quiero que venga la gente a mi territorio, cómo lo voy a cuidar y cómo quiero que eso que yo organicé para que venga realmente sea una fuente de crecimiento económico y realmente me deje recursos en la comunidad, en todos aquellos que quieren hacer empresa a través de este sector. Entonces, cuando al principio mi compañera de colegios amigos decía un mundo complejo, sí, tiene su parte de complejidad la planificación, pero básicamente es para eso, para poder lograr felicidad y para poder entendernos como sector
qué es lo que necesitamos, y ahí sí me le quito el sombrero a todos aquellos estudiantes que hoy están sentados en una facultad de turismo, entendiendo todo este universo de complejidades y buscándose y pensándose, y como lo vieron en la cátedra con William, de cómo se motivan para ser cada vez más innovadores, ¿verdad? Entonces, eso hace parte de lo que es la planificación. Seguimos. Siguiente. Y precisamente, y yo quise como traerles un poco a manera de ejemplos, cómo puedo yo planificar. Porque cuando todo el mundo y de pronto en sus colegios les hablan de vamos a planificar, de hecho hasta uno planea la excursión de 11, uno planea los profesores planean qué van a ver ustedes durante todo el año y eso hace parte todo de un ejercicio de planificación. Cuando nosotros vamos a planificar el turismo, primero tenemos que partir por entenderlo. Y ustedes ya hicieron como todo un recorrido durante estas cátedras, entendiendo cada uno de esos componentes, de qué tenemos como nación, de qué nos hace diferentes, qué nos hace únicos a través de la cultura, a través de nuestras comunidades, a través de lo que se debe y no se debe hacer en manera ética en la prestación de una actividad turística. Todo esto ya ustedes lo han identificado, ¿verdad? Entonces, esto nos hace llevar ya a tener un lenguaje un poco más técnico, que ustedes ya puedan entender que el turismo es un fenómeno dinámico y de constante transformación de la realidad. Y lo que estamos viviendo hoy nos los está haciendo ver. Nosotros hoy estamos en un momento de constante transformación de la realidad. Hicimos una pausa, pero esta pausa nos pone a replantearnos hacia dónde debemos ir. Que tenemos que tener claro que así como sector, es un sector que implica repercusiones en las poblaciones y en los territorios de destino. Positivas y negativas, lógicamente. Positivas en términos económicos, en términos de empleo, en términos de posibilidades de crecimiento de un territorio. Pero también pueden haber situaciones complejas que pueden llevar a que el territorio tenga una pérdida de valores, una pérdida de identidad o diferentes situaciones que ya ustedes abordarán en los temas de responsabilidad en el turismo, de otros tipos de actividades ilícitas que se puedan dar alrededor de esto, como por ejemplo la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través del turismo, como por ejemplo el aumento del microtráfico en ciertos territorios donde se aumenta el turismo y otros elementos que pues digamos que no vamos a entrar a abordar acá, pero que nosotros tenemos que entender que si voy a planificar, tengo que pensar esas repercusiones. ¿Cuáles son estos elementos también a los que me tengo que enfrentar y a los que les tengo que de alguna manera encontrar la herramienta o la solución para mitigarlo? Definitivamente el turismo es un sistema de relaciones entre diferentes factores que se deben analizar conjuntamente. Entonces yo no puedo pensarme el futurismo solamente pensando en que qué bonita es mi laguna. Ah, pero también tengo que pensar a qué tipo de personas les gusta venir a este tipo de laguna. Pero también tengo que pensar que cuántas personas puedo permitir estar alrededor de mi laguna para que se conserve. También tengo que saber cómo voy a hacer para que haya un desarrollo de infraestructura alrededor de esa laguna que no vaya en detrimento de su capacidad y así relacionadamente. Pero es que si me voy más allá, también tengo que pensar cómo voy a hacer que una persona llegue a mi laguna. Tengo carreteras, tengo aeropuertos, esto definitivamente son caminos carreteables. Habría que mirar entonces si yo quiero hacer de este atractivo una importante experiencia. Es encontrar, entonces, planificar el turismo y implica entender todo el tipo de relaciones que hay a través de esta pues, industria compleja, porque sí que es compleja. O sea, tenemos más, por ejemplo, en Colombia tenemos identificados 21 subsectores a través del turismo. O sea, tenemos una cadena y unos eslabones de cadena bastante amplios, desde el transporte, desde aquel que me provee la alimentación, el alojamiento, y en adelante, pues todo lo que hoy y vieron con William que uno puede llegar a innovar en el desarrollo turístico. Exige un proceso continuado de planificación, participación informada de todos los actores involucrados. Y entonces resulta que lo que se
pensar antiguamente que el gobierno de ese sistema complejo, ¿cómo le voy a dar esas herramientas para que sigan moviéndose a través del mundo ese mundo de personas que ya identificamos que siguiente ah, ya Beatriz, sí, disculpa la interrupción, vamos a proceder al cambio de intérprete en este momento. perfecto. Ustedes me dicen. ¿Ya? Ok. No, aún no, espérame por favor, que Ok. está ingresando el cambio de intérprete y ya te damos paso. Ya, Beatriz, dame un segundo, por favor. Ya está entrando nuestro intérprete de señas de la República de Panamá y ya podemos continuar. Beatriz, mientras que entra la persona, intérprete de señas, estaba viendo tu currículum y la verdad tienes una vasta experiencia en el tema. Es apasionante ese tema para ti, ¿no? Bueno, digamos que el tema y más allá del tema es que una antigua jefe que tuvo alguna vez me dijo, el problema es que cuando uno entra a trabajar en turismo ya después no quiere irse. Yo estudié finanzas y relaciones internacionales, comencé trabajando con etnias y también pues en temas de derechos humanos por el tema de relaciones internacionales, pero ya llegué a turismo en el 2009 y es difícil desligarse, es muy difícil porque Bueno, es pues apasionante nos y lo que les alegra, de digo es verdad. complejo. Claro, es complejo, pero bueno, lo estás manejando muy bien. Ya entró Silvia, nuestra intérprete de señas, entonces les doy paso. Gracias, Beatriz. Puedes continuar. Beatriz, habilita el micrófono, por favor. Ok. Gracias. Y bueno, y en este devenir de situaciones y de acciones que son prioritarias para entender pues el desarrollo turístico y cómo empezar a planificarlo, no solamente entonces nos insertamos en pensar lo que me gusta, como lo habíamos dicho, cómo voy a traer los turistas, cómo los voy a preparar, sino que también hacemos parte de un entorno global y de unos compromisos en el planeta, de entender cómo esta actividad que hoy está surgiendo en mi comunidad, en mi territorio o en un país, o cómo esta actividad que ha sido fortalecida, que se ha mantenido, es
congruente con lo que se quiere de un planeta mejor. Y hoy el turismo tiene un fuerte compromiso en lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que ya lo vieron un poco con Carolina Pérez en cuando hablaron un poco de turismo comunitario, pero básicamente es cómo hacemos que esta industria genere trabajo decente y crecimiento económico. ¿Cómo hacemos que esta industria tenga una producción y un consumo responsable? ¿Y cómo hacemos que esta industria cuide de la vida submarina? Tal vez los que trabajamos en Bogotá, pues no vemos mucho este último compromiso, o de pronto en el Amazonas, pero aquellos que están en unos territorios de costas y de playas, pues entenderán un poco de qué se trata esto. Entonces, como sector, ¿cómo vamos a promover por lo menos esos importantes componentes para de verdad decir que yo estoy planificando? Y eso es lo que se llama decir lo estoy haciendo bien, porque lo voy a hacer de manera sostenible, que voy a generar realmente réditos en mi comunidad, voy a hacer el crecimiento y voy a hacer que esta industria crezca de una manera en que no vaya en detrimento del ambiente y de los patrimonios que hoy tenemos como en cada nación. ¿Qué es importante? Por mucho tiempo hablábamos, turismo es la industria sin chimeneas. Muy chévere, porque éramos la industria de la felicidad, pero es que resulta que esa industria de chimeneas también tenía emisiones importantes de CO2. Teníamos una proveeduría de hoteles que a veces era demasiado irresponsable en el nivel de gasto de agua, en el nivel de gasto de luz, y cada vez entonces empezamos a ser más conscientes y a entender que listo, podemos hacer que la gente viaje, pero no vamos a ir en detrimento de lo que tenemos en el planeta, con mínimos temas, con ahorros energéticos, ahorros de agua, con ahorros importantes en el uso y el consumo de plásticos. Podemos hacer que nuestra industria también se maneje de una mejor manera y sí poder llegar a decir que somos la industria sin chimeneas, pero de manera responsable. Y todos esos elementos hacen parte de cómo planifico yo el turismo. Siguiente. Y así, pues básicamente, y ya de un lenguaje más técnico, pues básicamente la planificación nos hace, por un lado, identificar todas las variables que hacen parte del sector, todas las variables para decidir en curso, me permite analizar qué pasa y buscar entonces qué quiero. Y ese qué quiero significa alcanzar objetivos y metas. Eso es lo que a mí me implica lo que es la planificación. La planificación es organizar mi futuro, así como le están ustedes ahorita hoy. Esto, la planificación te implica es eso, organizarte a futuro, qué quiero y dónde quiero alcanzar. Y también me implica empezar a pensarme en una toma de decisiones coherentes, y ese coherente es con lo que tengo de vocación de territorio, con aquello que realmente va a ser benéfico para el desarrollo económico de mi territorio. Por ejemplo, yo podría, en un destino de playas, podría identificarse claramente en un destino de playa y selva, por ejemplo, si la vocación real es ese turismo masivo de sol y playa, o realmente es un turismo de naturaleza en donde estas playas pristinas las voy a querer conservar un poco, o si voy a querer tener la playa llena de carpas para la gente solamente tomando. Eso son decisiones que te hacen ver qué es lo que por qué vía, por qué camino voy a coger para lograr mis propósitos. Siguiente. De eso se trata la planificación. Y básicamente en turismo es ese proceso a través del cual se establece la visión que articula todos los objetivos, tanto de la comunidad como de los potenciales del territorio, pero que tenga en cuenta pues esas oportunidades del entorno. Entonces, cuando yo hablo de aquellas potenciales, estoy hablando de esos atractivos tanto físicos del territorio como pueden ser naturales o atributos ya monumentos o culturales, como aquellas oportunidades del entorno es también esas posibilidades de realmente decir mi comunidad puede cambiar esas actividades primarias y generarse solamente el turismo, o simplemente tener unas decisiones
pueden ser erróneas a veces de decir voy a dedicar este territorio al turismo, pero resulta que no tienen los potenciales ni la conectividad ni los presupuestos para lograr ser conectivo. Entonces, a veces erróneamente podemos llegar a decirle a una comunidad de pesca, de ahora en adelante su potencial es el turismo, reemplazar actividades, pero resulta que al año no le llegan ni 100 turistas porque no tienen la forma de conectarse. Entonces, eso es la planificación, saber que si lo que quiero es cómo lo logro y cómo lo logro de manera real, que haga que sea posible y dentro de esas posibilidades empezarme a hacer los imaginarios. A veces nos soñamos con el ejercicio de soy totalmente turístico y voy a traer solo turistas internacionales y tal vez de pronto el nicho de mercado de mi territorio son turistas regionales y eso también va a hacer que haya muy buenos réditos en esa comunidad. Entonces, digamos, a veces también tenemos que empezar a mirar y a segmentar cuáles son esas oportunidades para ese territorio o cómo creo oportunidades, cómo jalono ese tipo de oportunidades para el turismo, teniendo en cuenta un elemento muy importante y es que todo este tipo de acciones que yo haga en el territorio con el fin de desarrollar el turismo, tienen que también permitirme que la comunidad, quien vive dentro de ella, sea partícipe y sea para su beneficio total. Entonces, digamos, muchas veces nos hacemos los ejercicios en planificación de algún territorio, voy a decir Catamandapio, para no decir nombres, y decimos, listo, pero es que este territorio necesita hospital, no tiene ni una camilla de hospital ni demás para que podamos traer turistas. No, no es para que podamos traer turistas solamente. Es porque aquel que vive ahí, si quiere mostrar ese potencial, esos atractivos que tiene el turista, tiene que tener también esos mínimos de vida digna para poder hacerlo potencial. Entonces, el turismo se convierte en aquel jalonador de oportunidades para el territorio, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de esa planificación. La planificación turística no solamente se debe hacer pensándose en el que viene, sino en el que recibe. Ese es como un poquito el foco de esto. Sigamos. Siguiente. Y básicamente ya como ejercicios metodológicos, debe mostrar cuáles son esos principales beneficios de la sociedad, socioeconómicos, cómo voy a ser sostenible en el tiempo. En algunos casos, y ya estoy hablando de lo que llamamos convencionalmente, pues el documento de planificación o aquel listado de estrategias o de actividades o metas que me estoy planteando, muchas veces pueden estar integrados a los ejercicios de planificación general de una zona y eso es muy bueno porque eso quiere decir que de todas maneras hay un interés, una armonía, un interés importante por parte de la pues como de las administraciones públicas o locales de hacer un desarrollo importante y armónico del turismo, pero también es bueno lo usual es tener unos planes de desarrollo turístico independientes. Y esto lo veremos en unas próximas diapositivas. Nosotros, como en Colombia, como sector, tenemos un privilegio en cuanto a la norma, en que nos dice, desde la misma normatividad nos dice usted tiene que planificarse cada 4 años. O sea, tiene que haber un norte, no solamente aquel plan nacional de desarrollo que presenta un presidente o que presenta un alcalde o un gobernador, sino que tiene que haber alguna base de planificación coherente y aparte para cada uno de ellos. Por lo general tienen un periodo de tiempo concreto, eso depende del orden, hay unos planes de largo plazo, hay visiones de largo plazo a 10 años o planes quinquenales, dependiendo pues cuáles son como esas ambiciones, cuáles son esos intereses o esas armonizaciones políticas, de acuerdo a cómo queremos jalonar la planificación de un territorio. Lo importante, independientemente de ese plazo y ese horizonte en el tiempo, es que siempre tengamos como una claridad de hacia dónde va el territorio, porque muchas veces nos pasa erróneamente, y vuelvo digo, Catamandapio definió ser sol y playa por mucho tiempo, después va a ser cultural y después va a ser lo otro, y entonces resulta que no se armonizan intereses y podemos empezar a entrar en ejercicios erróneos, lo que hace que eso sea una mala planificación del turismo. Siguiente. Siguiente. Y
pues hay diferentes enfoques, en esto no me voy a demorar mucho. Básicamente esos enfoques tienen que ver un poco con aquella planificación que tiende a ser un poco flexible, que tiene que adaptarse a los diferentes cambios. Por ejemplo, en este momento, nosotros veníamos de un ejercicio de planificación, incluso desde la Nación se le generó un plan sectorial de turismo 2018-2022, o sea, para estos últimos para estos 4 años en el que estamos, pero resulta que todo eso que se planificó en materia de calidad, en materia de seguridad, en materia pues de educación, de sostenibilidad, todo esto tiene que empezar a replantearse y a ser flexible y a moldearse, porque en este momento estamos en un momento cumbre en donde el turismo también, nuestro sector tiene que cambiar. De alguna manera, se van a empezar a dar unos pilotos de cómo podemos reabrir y en nuevos destinos o nuevas rutas, o cómo podemos empezar a trabajar nuevamente, pero vamos a tener que empezar a generar nuevas actividades dentro de nuestra planificación ya dada. Aquellos territorios que ya han avanzado en su planificación, ser un poco más flexibles en esto. Algunos tienen unos enfoques más globales, un enfoque integrado pues, a todos los temas de planes y políticas del territorio, y esto tiene que ver un poco con aquellos enfoques desde lo cultural, desde lo medioambiental, o pues incluso pues desde el tipo de actividades que generan pues las sinergias dentro de las actividades de un territorio, y pues ese enfoque medioambiental y sostenible, y esto sí ya es una tendencia importante, aquel que planifica el turismo pensándose sí, solo sí, en la mitigación también de los impactos sociales, ambientales y culturales. Digamos que en esto, y es lo que ya es una corriente mucho más importante, es cuando hablamos de que toda planificación debe tener un eje transversal de turismo sostenible. Finalmente, el turismo no puede planificarse sin pensarse en que debe ser sostenible. Siguiente. Y unos enfoques basados más en la comunidad, basados más en la realidad, algunos son muy de corto plazo, algunos enfoques de corto plazo, algunas alcaldías que tienen acciones de inmediatez y que son importantes hacerla, que esto hace que sean planificaciones muy prácticas y decir, estas son las 4 o 5 acciones que quiero priorizar porque son las que puedo realizar de acuerdo con mis presupuestos y pues mis posibilidades de territorio. Y siempre pensándose también en una identificación de resolución y de cuestiones inmediatas. También hay unas planificaciones que son de resolver situaciones, y en eso también se maneja, pues en este momento, todas las entidades territoriales. Este año, en Colombia, pues entramos con nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, más allá de pensarse en todos estos análisis de la oferta, de la demanda, de los potenciales, tendrían que ser una planeación que identifique cuáles son esas resoluciones a esta problemática que hoy está viviendo el sector. Tenemos un empresariado pues que está prácticamente, muchos infortunadamente, como tratando de sobrevivir, y hoy entonces el llamado a los gobiernos locales también y pues al gobierno nacional es en pensarse en esa planeación estratégica que permita que el sector pueda mantenerse en el momento en que ya podamos abrir. Siguiente. Siguiente. Y todo ahí. El anterior, pues simplemente es también contarles que la planificación está ligada también, pues básicamente al territorio, y ese territorio está ligado a cómo está organizado mi territorio, porque no solamente me lo pienso en es que voy a desarrollar turismo en esta zona en donde de pronto teníamos identificado que es una zona potencial para otro tipo de actividades, por una actividad industrial o por el desarrollo de metalúrgica o algún otro tipo de actividades. Entonces, todo eso está definido en los planes de ordenamiento territorial, se define cuáles son esas actividades primarias que debe manejar básicamente un territorio. De acuerdo con la población, y esto ya son lenguajes muy técnicos, habrán esquemas de ordenamiento territorial para los municipios más pequeños, y eso se va definiendo de acuerdo con la Constitución Política Nacional, pero básicamente no quisiera ahondar en este tema porque pues no es el momento, pero es para que si ustedes entiendan que planificar el turismo también tiene que ver con cómo está organizado el territorio y cuáles son las posibilidades. Permítanme un momento, por favor.
Sí, es que se estaba un poco descargando. Siguiente. Y como les comentaba, pues en Colombia nosotros sí tenemos un ejercicio a través de la ley 300 de 1996, que pues la principal ley de turismo. Posteriormente tenemos dos leyes más, que son la ley 1101 del 2006 y la ley 1558 del 2012, pero la ley en donde estamos organizados, cómo debe planearse el sector, es en la ley 300, en donde nos indica que debemos tener un plan sectorial de turismo. Cada 4 años el país tiene un plan sectorial de turismo, del cual debe llevarse sus componentes al Plan Nacional de Desarrollo, y de ahí se derivarán pues todo lo que son programas, políticas y proyectos conexos para el desarrollo del sector a nivel nacional. Adicionalmente, la Ley 300 le invita a los destinos, y es a los territorios potencialmente turísticos, a que generen sus propios planes sectoriales municipales y departamentales. Siguiente. Siguiente. Y pues finalmente quisiera pues como terminar un poco la cátedra, porque ya queda un poco, es en pensarnos porque es necesaria la planificación, y básicamente es la necesidad está en poder armonizar esos intereses de la comunidad anfitriona y visitantes con todo ese entorno y esos componentes que tenemos, y poder hacerlo bien. Entonces, cuando yo al principio les mostraba esos más de 1.500 millones de personas andando por el mundo, eso detrás hay todo este trabajo. Entonces, aquellos ustedes, y quiero con esto terminar y dejarles un mensaje, siéntanse afortunados de pertenecer a un colegio amigo del turismo, porque les permite a ustedes ver estas bondades de este sector tan grande, el universo que ustedes encuentran, la exploración. Miren que ustedes ya han pasado por cátedras de innovación, de turismo cultural, de turismo comunitario. Son millones las posibilidades, son enormes, diverso la cadena. Están las áreas del transporte, las áreas de guianza, las áreas de manejo de eventos, de restaurantes, todo lo que puede uno encontrar, y cómo organizando todo esto lo condensamos en un ejercicio que se llama planificación. Y más allá atrás, ustedes como chicos de colegios amigos del turismo salen con una visión adicional. Cuando ustedes empiezan a su ejercicio profesional a pensarse qué quieren a futuro, pueden ser parte de toda esta cadena importante y pueden ser parte hoy por hoy de esa transformación de nuestro sector que lo está logrando en este momento. Hoy ya hablamos de implementación de protocolos de bioseguridad en el turismo, lo hablamos para todos, y eso hace que estemos pensándonos la industria de una manera diferente. Hoy ya hablamos ya un poco de cómo voy a reactivar la industria de la aviación de una manera mucho más responsable. Entonces, pues nada, quería felicitarlos también a ustedes por hacer parte pues, de un colegio amigo del turismo. Creo que sin duda es una experiencia maravillosa, y para ustedes soy profesora en lo que van corrido las becas CAT de alrededor de 20 estudiantes que han salido de colegios amigos del turismo y han logrado hacer y muestran en la carrera esa pasión, esos conocimientos, y pues ahí van y están aprovechando muchísimo sus becas y sacando unas buenas calificaciones. Entonces, con esto pues quisiera cerrar, y muchas gracias también a todo el equipo de Destino, todo el equipo de Cultura Turística por esta invitación tan maravillosa. Muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz, muchas gracias por esta apasionante charla, y entramos en este momento a la ronda de preguntas. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer ronda de preguntas y después le damos la palabra a nuestra invitada Laura para que haga el cierre de la sesión. Entonces, preguntas del chat. Beatriz, te transmito. ¿Cuáles son los métodos más efectivos para darle el reconocimiento a una zona con potencial turismo ecológico? Digamos que hablar de un método más efectivo para dar el potencial de turismo económico no es que no lo podría decir como así como método como tal, sino es el llamado a la conciencia. Si tengo un territorio en donde tengo unas potencialidades importantes en materia ecológica, en donde
quiero que vengan otros a conocerlo, tengo que tener a valorarlo. Primero, lo primero es, antes de pensarnos en qué es, cómo hacemos aquellos que estamos en el territorio para valorar eso que tenemos, para que el que venga también lo aprenda a cuidar. Entonces, más allá del método efectivo, es cómo primero trabajo al interior de mi comunidad y al interior de las personas que están alrededor de la cadena de valor del turismo, en valorar ese territorio, en quererlo, en entenderlo, en apropiarlo, en saber de qué estoy hablando, en saber que si en mi territorio está una de las ranas más importantes en vía de extinción, o que tiene o tienen un tipo de contenido endémico, ¿cómo voy a hacer para que yo entienda cuáles son sus componentes, por qué la tengo que cuidar, por qué tengo que evitar que algunos de mis, que en el territorio la casen o la vayan a matar o le vayan a hacer esto? ¿Y cómo hago para que entonces aquellos turistas que vengan no pretendan ir y llevarse mi rana? Esa es una forma muy coloquial de decirlo para entenderlo de esa manera. Entonces, más allá del método, porque los métodos de planificación existen en los libros y en los textos, y nos sentamos y hacemos talleres y revisamos el horizonte, revisamos libros de teóricos en cuanto a qué es la demanda, organizamos un DOFA, pero lo primero será haber valorado eso que tengo antes de venderlo. Gracias, Beatriz. Te transmito la siguiente pregunta, es del profesor José Alfredo. El profesor José Alfredo te da las gracias, muy interesante la charla, y dice, para nuestras clases con los chicos, ¿qué ejemplos podemos tomar en Colombia de buena planificación? Bueno, en temas como ejemplos de buena planificación, puede uno empezarse a ver, por ejemplo, algunos pueblos que hacen parte de la red turística de Pueblos Patrimonio, que han entendido esa parte de la valoración y han adoptado como esos esquemas de desarrollar turismo con base en un ejercicio de sostenibilidad. Y, por ejemplo, han adoptado ejercicios de norma técnica sectorial en turismo, en certificarse como en territorios o áreas de turismo sostenible. Pues son muchísimos en el Quindío, está Salento, pues tenemos también algunas zonas de Santa Cruz de Mompox, aun cuando hay algunas situaciones complejas en el territorio porque uno entiende, ve que busca ese ejercicio que vaya conectado con un ejercicio de sostenibilidad. Yo personalmente, y soy de Barranquilla, y si debo aplaudir, por ejemplo, un municipio, Usiacurí Atlántico lo tiene, y ya a nivel grande, macro, también sí lo digo, desde Bogotá los ejercicios de planificación han sido bastante coherentes. El mismo hecho que hoy Bogotá tenga un instituto distrital de turismo hace ver que de tiempo atrás la ciudad entendió que la planificación del turismo no podía quedar en cuentagotas, sino que había que tener todo un andamiaje para que la ciudad pudiera estar lista para turismo. Entonces, hoy nosotros como Bogotá, como ciudad grande, podemos mostrarnos como ese entender de lo que queremos y cómo lo hemos planificado y lo hemos hecho bien. Tenemos indudablemente unos atractivos importantes como ciudad, pero trabajamos día con día en cada vez potenciarlos más, y entonces eso sí es un ejercicio, porque también la institucionalidad, y eso sí para el profe, es clave, porque de nada hago yo con unos sectores jalonando y queriendo desarrollar turismo, pero si desde la misma administración pública no hay una institucionalidad ni un doliente del tema. Y eso nos pasaba en el pasado, en muchos municipios decían yo quiero ser turística, pero no tenían un doliente, no tenían ese andamiaje institucional que se sentara a ver cuáles eran las realidades del territorio. Entonces, hay muchos ejemplos. Como ciudad grande, yo sí puedo decir que Bogotá lo ha hecho y lo hemos y lo estamos haciendo bien, y hemos tenido, Bogotá hace unos años tenía plan maestro de turismo y todavía es vigente, o sea, vienen desde tiempo atrás pensándose en cuál debe ser el norte, y ya entre esos municipios pequeños que entendieron que quieren estar, pues yo sí pienso que los de la red de Pueblos Patrimonio y algunos otros municipios, como por ejemplo Usiacurí en el Atlántico, hacen valores. Vale, Beatriz, yo creo que alcanzamos la última pregunta. Te voy a hacer la última pregunta y creo que podemos unirla. Son dos personas, Omaira y Sofía.
Omaira dice, ¿cuál sería la planificación turística en tiempos de pandemia? Y Sofía pregunta que si cree que el cambio que se va a dar en el turismo es positivo o negativo y por qué razón. Bueno, en tiempos de pandemia, pues salimos muchos a decir que somos expertos. No, mentiras, yo no digo que soy experta y esto no va a pasar, no. Sin duda me faltan años luz y tengo maestros increíbles que pues uno sabe que están en esto, pero más es como pensarlo de manera consciente de qué quiero cambiar dentro, qué estado, es más bien esa planificación de análisis de borrón y cuenta nueva, de qué he hecho bien para potenciarlo y que he hecho bien y que he hecho no he estado haciendo muy bien para no repetirlo y mejorarlo. Sí analizar cuáles son esas nuevas tendencias de viaje, porque nada hace uno como pensándose como que qué bonito sería si no entiendo qué es lo que quiere ahora el nuevo turista. Entonces, este es un tiempo importante para pensarnos, para saber qué es lo que se quiere y que cómo puedo yo mejorar también esto. Y también sí, definitivamente, lo que sí nos tiene que dejar como mensaje esta pandemia es que qué estamos haciendo como seres humanos y como el cuidado de nuestro territorio que queremos para nuestro territorio realmente sea potencial. Y potencial es esa sensación de seguridad, no por sentir seguridad en materia de tener y adoptar muchísimos protocolos, que lo podemos hacer y lo tenemos que hacer, sino esa sensación de que nuestro territorio y nuestro entorno le va a generar sensaciones importantes al que viene. Entonces, ahí viene pues como todo ese ejercicio de planificación en este momento. ¿Me repites la segunda pregunta, por favor? Sí, la segunda pregunta decía, un segundo por favor, y si tú crees que el cambio que se va a dar en el turismo después de la pandemia es positivo o negativo y por qué motivo. Bueno, si nos vamos al punto económico, en este momento es claro, en este momento muchas de nuestras empresas están pasando una situación de crisis bastante fuerte. Y si uno lo ve como la parte de si esto es positivo, pues no podríamos decir que estar en crisis siempre va a ser positivo. Hay quienes dicen que de las crisis salieron los mejores inventos y demás, pero eso es muy fácil decirlo cuando tú, pero sin saber cómo está el tema de flujo de caja y cuando tú tienes unas responsabilidades atrás. Entonces, digamos que cuando empezamos a decirle al mundo hay que reinventarse, hay que tener cuidado y no caer en el positivismo tóxico, como le llamaría una amiga mía, en que le empezamos a decir al mundo, reinvéntate, pero no tienes herramientas. Entonces yo creo que lo positivo de esto, más allá de la palabra reinventarse, que todos usan coloquialmente, va a ser esa necesidad de entendernos como sector, de qué necesitamos como sector y cuáles van a ser nuestras herramientas y cuáles son desde los gestores públicos esas herramientas que se van a dar para que como sector tengamos posibilidades de innovar y posibilidades de subsistir en este momento. El turismo, claro que va a cambiar en cuanto a las percepciones de viaje, a las necesidades de viaje. Ese tipo de situaciones, claro que las van a darse, pues conscientemente cada uno de ustedes hará su análisis personal qué quiere en su próximo viaje. Y cuando dice que quiere en su próximo viaje, yo creo que a todos se nos viene a la mente la posibilidad de no contagio. Y eso ya nos hace un elemento diferenciador en que estamos diciendo el turismo va a cambiar. Entonces, estas necesidades yo tengo que estar listo y preparado para ofrecer eso nuevo que el turista quiere. ¿Qué va a ser eso segundo? Que también es esa conciencia vis a vis. El turismo tiene que cambiar a tener esa doble conciencia de dónde llego y a dónde voy. De dónde llego y no solamente como receptor, sino también como turista. Ya el turista no es aquel que pide solamente, sino que también da. Como cliente también da, también aporta a la sostenibilidad y al equilibrio de pues estos entornos. Entonces van a haber esos cambios y va a ser uno, pues los teóricos ya hablan de proyecciones, de cuál va a ser la reactivación del sector, que 18 meses, otro hablan que 12, que otro. Realmente eso, pues esa lotería pues no está bien. Lo que es importante es que ahorita en este momento de alistamiento podamos ir haciendo cosas y generando herramientas que nos permita salir adelante.
Ok, muchísimas gracias, Beatriz, por esta super conferencia que nos acabas de dar, por esta cátedra tan espectacular, además que es de un tema necesario para todos los apasionados del turismo, para todas las personas que nos gusta el turismo. Y bueno, ya con esto cerramos, pero antes de irnos, yo quiero invitarlos a todos, a todas las personas que amamos el turismo, que queremos estudiarlo, que nos apasiona el turismo, a que nos inscribamos en el FESTUR, que va a haber la próxima semana. El FESTUR es la feria de estudios superiores en turismo. Van a haber unas conferencias súper espectaculares acerca de gastronomía, de turismo, de guianza turística. Van a haber unas universidades ahí hablando sobre temas de turismo muy, muy importantes y muy, muy interesantes, que seguro que a todos nos van a servir muchísimo. Así que la invitación es a que se inscriban a este FESTUR y que estén súper pendientes de las conferencias, porque van a haber oportunidades muy buenas que seguro que muchísimos podemos aprovechar. Entonces la invitación es a que vayamos, si nos gusta el turismo, si nos apasiona el turismo, hacer turismo, viajar, vayamos y veamos las conferencias. Y también quiero decirles que, bueno, en estas conferencias del FESTUR, pues no va a haber asistencia, no va a haber como una lista de asistencia, así que la invitación es a que lo disfruten mucho y a que se disfruten también todas las cátedras venideras, porque van a haber temas muy, muy interesantes y que nos van a servir muchísimo, como les digo, para los que nos gusta el turismo y para los que queremos pues llevarlo al campo laboral, al campo educativo, a los profes que quieren enseñar como turismo, un poquito de enseñanzas turísticas a los estudiantes. Entonces también les sirve muchísimo este FESTUR. Entonces la invitación es para que todos vayan, se inscriban y estén pendientes de las conferencias. Bueno, Nata, no sé si quieras decir algo más. Gracias, Laura. Sí, no, simplemente recordarles que efectivamente es un evento virtual, solamente virtual. Entonces ya tienen la invitación en sus correos para que se inscriban. Hay muchísimas charlas, conferencistas internacionales, 16 universidades esperándolos con las mejores opciones, como nos contó Laura. Y la idea es que, como nos dijo Laura, gocémonos esta oportunidad. Es una semana que tenemos para gozarnos de muchos eventos. Entonces ya Laura los invitó y solamente me queda agradecerles la asistencia. Espero que esta sesión haya sido de mucho aprendizaje y una feliz noche para todos. Muchísimas gracias y feliz noche. ¿Pensando en estudiar turismo, Adiós. hotelería o gastronomía? Te invitamos a participar en el Bogotá FESTUR 2020, la primera feria virtual de educación superior en turismo, hotelería y gastronomía. Aquí encontrarás 5 días de conocimiento y experiencias académicas, 16 universidades, 6 entidades, 4.000 estudiantes, 5 conferencias nacionales, 2 conferencias internacionales, 30 actividades, 100% en vivo por medio de Facebook Live. Más información en www.bogotaturismo.gov.co FESTUR Bogotá 2020.